Bueno, mis hermanos, hoy vamos a terminar el capítulo número 3 de Filipenses. Ya después de aquí nos queda un capítulo más. Y el sermón de hoy le quise poner ¿quién imita a quién? ¿Quién imita a quién? Eso es Filipenses 3, versículos del 17 al 21. Y allí vamos a terminar este capítulo. Filipenses 3. Si usted ha leído los evangelios, el Señor Jesús dijo en los evangelios, sígueme, ¿verdad que sí? Y ese mandato es un mandato que nunca ha sido reemplazado y nunca ha sido superado. La esencia misma de nuestra vida cristiana es seguir a Cristo para llegar a ser cada vez semejante a Él, ¿verdad? Eso lo hablamos la semana pasada. El apóstol Juan afirmó que si permanecemos en Cristo, entonces debemos caminar como Cristo caminó. ¿Sí o no? El apóstol Pablo, al escribir a los Gálatas, le dijo, sufro de dolores de parto hasta que Cristo sea plenamente formado en mí. Cuando escribió a los Corintios dijo un par de veces, sed imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. Pero lo más significativo es lo que le dijo el Padre Celestial a nosotros, que lo escribió Pablo, en el capítulo 8 de Romanos, versículos del 28 al 30. Y dijo, y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, y a los que predestinó, a eso también llamó, y a los que llamó, a eso también justificó, y a los que justificó, a eso también glorificó. Entonces, el mensaje del Padre Celestial para nosotros es que el propósito de Dios Padre es salvarnos para que fuéramos conformados a la imagen de su Hijo. Amén. Eso es lo que nos está diciendo ese pasaje. Y de ahí se agarra Pablo a decir, sean imitadores de mí como yo de Cristo. Como yo de Cristo. Cristo nos llamó a ser como Él. El apóstol Juan nos recuerda que debemos ser como Él. El apóstol Pablo nos dice que subimos dolores hasta que lleguemos a ser como Él. Y esto se debe a que tal fue el propósito de Dios desde el principio, que fuéramos hechos semejantes a Cristo. Entonces en esta sección Pablo nos dice tres cosas Él nos exhorta a hacer tres cosas en nuestro caminar a ser como Él, a querer ser como Él. Y lo primero que Él nos dice es reconoce los buenos ejemplos. Fíjense en el 17. Hermanos, sed imitadores míos y observad a los que andan según el ejemplo que tenéis en nosotros. El apóstol nos está diciendo, reconoce los buenos ejemplos. ¿Cuál era el ejemplo perfecto? Eso lo explicamos una semana, Cristo, ¿verdad? Y después Pablo nos dio varios ejemplos que eran Timoteo y Epafrodito, ¿verdad que sí? Ok. Entonces, él nos dice, reconoce los buenos ejemplos. Esta expresión, sed imitadores de mí, en el original griego significa, sean compañeros imitadores conmigo. Porque si usted lee la palabra allí, parece que Pablo como que estuviera como que bien, ¿cómo le dicen ustedes los mexicanos? Creído. Pero no. Él está diciendo, yo quiero que ustedes se parezcan a mí junto conmigo, pero él se quería parecer a Cristo, no que se parecieran a Él. Que se parecieran a Él porque Él estaba siguiendo a Cristo, es lo que quiere decir. Pero lo bonito del caso es que a Pablo lo podemos imitar, ¿sí o no? A Cristo no lo podemos imitar perfectamente. Porque vamos a ser perfectos ¿cuándo? Cuando lleguemos allá con Él. Cuando nos arrebate. Entonces, como Él es un pecador como nosotros podemos buscar entender ese ejemplo que Pablo nos quiere dar. Amén. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, Pablo, al ser un pecador como nosotros, ¿qué nos puede mostrar? Batallar con nuestro pecado.
Eso fue lo que hizo en el Romanos 7, ¿verdad? Que dijo, hay este cuerpo de muerte. Y fue Pablo. Nos puede enseñar del arrepentimiento, porque Pablo se arrepintió en el camino a Damasco, ¿sí o no? Amén. Ok. Y nos puede enseñar del perdón de Dios, porque él fue perdonado por Dios, ¿sí o no? Ok. Pero ¿por qué podemos imitarlo a él? Porque él es de carne y hueso como usted y yo. Y él sufrió como usted y yo, bueno, más de pronto lo que nosotros sufrimos, porque si usted quiere estudiar a Pablo, le hace Primera de Corintios y Segunda de Corintios, y usted va a ver todas las cosas que pasó Pablo ahí. Que lo comió, una culebra le picó, estuvo en los mares, casi se ahoga, le dieron 39 latigazos y usted para ahí para abajo. Lo sacaron por una canasta de un templo. Bueno, y eso es un montón de cosas. Pero por eso, como él es una persona de carne y hueso, bueno, Cristo era de carne y hueso, pero una persona que no es perfecta, nosotros lo podemos imitar. Pero no solo él. Él habla de Timoteo. Eso lo vimos ya en versículos del 19 al 23 del capítulo 2. ¿Qué dice él de Timoteo? Y lo vamos aquí rapidito. Mas espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, a fin de que yo también sea alentado al saber de vuestra condición. Pues a nadie más tengo del mismo sentir mío y que esté sinceramente interesado en vuestro bienestar. ¿Se acuerdan que yo les dije que Timoteo era como que ¿cómo se dice esa palabra en inglés? Como el alumno, pues. Era la copia de él. Y dijo, no hay nadie como él. Y decíamos que eso es raro en el ministerio, cuando el pastor y el copastor como que están en la misma, que eso es raro conseguirlo. Pero vamos a seguir leyendo. Dice, porque todos buscan sus propios intereses, no los de Cristo. Eso significa que Timoteo se preocupaba por la gente. Pero vosotros conocéis sus probados méritos, que sirvió conmigo en la propagación del Evangelio como un hijo que sirve a su padre. Por tanto, a este espero enviarlo inmediatamente, tan pronto vea cómo van las cosas conmigo. Entonces Timoteo era un buen ejemplo. Y Pablo lo verifica. Fíjese lo que dice Timoteo Pablo en 1 de Timoteo 4:12. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. 5 zonas de nuestro vivir que debemos tomar ejemplo, que debemos ser un buen ejemplo. Entonces, nosotros debemos reconocer los buenos ejemplos en nuestras vidas para que nos ayuden a nosotros a ser buenos ejemplos en los demás que están alrededor de nosotros. Y como ya les dije, Pablo menciona 5 áreas: palabra, conducta, amor, espíritu, fuerza y pureza. Es alto ese mandamiento, ¿verdad? Sé ejemplo para los creyentes. Mire, y ¿estamos de acuerdo que este mundo está lleno de demasiados malos ejemplos? Yo creo que sí. Y por tanto nosotros como cristianos debemos esforzarnos para ser un buen ejemplo para esta gente. Mire, el viejo himno dice, y ellos sabrán que somos cristianos por nuestro amor, por nuestro amor. Y ellos sabrán que somos cristianos por nuestro amor. ¿Por qué no empezamos allí? En mostrarles nuestro amor a la gente que no conoce de Cristo. Porque a veces son muy rápidos de predicar el Evangelio, pero sin amor. Juan 3:16, dígamelo ahí. Por tanto, dígalo. Disculpe, no estaba tratando de ponerlo en el spa. Él también nos habla de Epafrodito. Eso está del 2 del 25 al 30. Dice la palabra, pero creí necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano, lo llama él, colaborador, compañero de milicia, que también es vuestro mensajero y servidor para mis necesidades. Tremendo hombre, ¿verdad?
porque él os añoraba a todos vosotros y estaba angustiado porque habías oído que se había enfermado. O sea, él estaba angustiado que los filipenses estaban angustiados que él estaba enfermo. O sea, el tipo humilde. Entonces, mire hermano, a veces los buenos ejemplos son tan buenos ejemplos que los líderes no escatiman en enviarlos a otros lugares para que sigan siendo buenos ejemplos. Pablo tenía un buen ejemplo y lo envió para otro lugar para que ellos fueran un buen ejemplo a otra gente y así y sean buen ejemplo y buen ejemplo y buen ejemplo y buen ejemplo. Que las generaciones mejoren y no que se pongan peor. Y eso es lo que hizo Pablo con Timoteo y Epafrodito. Entonces debiéramos reconocer y observar minuciosamente las vidas de estos individuos con la finalidad de aprender de ellos y emular todas las cosas buenas que el Señor les ha enseñado durante el transcurso de sus vidas. Mire, yo he tenido un montón de gente que me ha ayudado en mi caminar con Cristo y le doy las gracias por ello. Y aquí hay varios, pero en la iglesia de allá también hubo varios. Y usted debe ser agradecido por eso, hermano, porque no todo el mundo quiere invertir tiempo en usted para que usted crezca. Cuando usted consiga a alguien que quiere invertir tiempo en usted, agárrese de esa persona y aprenda de esa persona tanto como usted pueda. Y no tiene que ser el pastor. Puede ser cualquier hermano que sea maduro en la fe y sea, pues, que tenga un carácter santo. Porque Dios nos dice ser santo, como yo soy santo, ¿verdad? Esta palabra observar, fíjese, vámonos al 3 otra vez. Hermanos, sed imitadores míos en el 17 y observad. Esa palabra observar en el original griego significa tener a alguien o algo en la mira. En otras palabras, tenemos que observar intencionalmente a aquellos hombres y mujeres que Dios ha puesto en nuestra vida con la finalidad de aprender lecciones invaluables que nos servirán de mucho para el desarrollo de nuestro carácter y nuestro ministerio. Porque mire, hermano, aquella persona que quiere hacer un ministerio solo, eso no va a tener éxito. Mire, usted puede ser el tipo A que usted quiera, pero usted necesita a alguien que lo ayude en su meta. Usted no puede tomar sus metas o los planes que Dios tiene, usted solo no puede. Y lo que creen así, bueno, está bien, pero no van a tener tanto éxito como hacer algo con alguien que esté a la par con usted y que lo quiere dar, encaminar ese camino con Cristo. Amén. Bueno, si consigue a alguien así, hermano, aprovechelo. Miren, todos los pastores que yo he tenido, casi todos me he hecho amigos de ellos. ¿Y qué es lo que hago? Pastor, vamos a comer. Y yo chupando ahí y aprendiendo de todo lo que ellos me decían y me enseñaron. Esponjita. Miren, hermano, ¿sabe qué? Otra cosa muy importante, cuando conseguimos a esa persona, no se preocupe si es más joven o viejo que usted. Porque si sea más joven o viejo, eso no significa que sea maduro o menos maduro. Porque a veces yo he conocido cristianos de 25 años que parece que tuvieran 60 porque tienen una sabiduría increíble. Pero he visto personas de 90 años que son unos muchachos. Entonces la edad, porque le dice Pablo que no tenga, que nadie tenga ¿cómo? Que no te crean menos porque tú eres. Y Timoteo allí de pronto tenía como 40 años y los demás estaban 60, 70. Y Pablo le dice, no dejes que te digan, porque especialmente cuando él era como Pablo. Entonces eso es importante, hermano, hay que reconocer los buenos ejemplos en su vida. Mire, Pablo dice, no solo sean imitadores conmigo del Señor Jesús, sino que imitemos también a aquellos que siguen el mismo ejemplo que él estaba siguiendo. Porque él dice, porque muchos andan como os he dicho, perdón, en el 17, y observad a los que andan según el ejemplo que tenéis en nosotros. O sea, no solo a Pablo, sino a Timoteo y a Epafrodito y a todos los que eran como ellos. ¿Ha tenido usted buenos ejemplos en su vida? A los cuales hayan sido dignos de ser emulados.
de ser imitados. Yo he tenido varios. ¿Qué has aprendido de ellos? Levanten la mano. ¿Quién ha tenido un ejemplo así? Nadie. Solamente yo. Okay. ¿Le han ayudado a vivir una vida mejor? Lo otro que nos dice Pablo es que reconoce los malos ejemplos también. Porque ¿qué podemos aprender de los malos ejemplos? A no hacer lo indebido. Fíjense en 18 y 19. Dice, porque muchos andan como os he dicho muchas veces, y ahora os digo, aún llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, cuyo fin es perdición, cuyo Dios es su apetito, y cuya gloria está en su vergüenza, las cuales piensan solo en cosas terrenales. Y aquí nos dice Pablo que los malos ejemplos son los enemigos de la cruz. Esos son los malos ejemplos. Y en este contexto Pablo está hablando de los falsos maestros. ¿Ok? Que en este caso son los judaizantes que decían, mira, tú vas a ser salvo si recibes a Cristo y te circuncidas. O sea, Cristo más obras. No. Nos devolvemos otra vez a Efesios 2:8, 9, ¿se acuerdan? Mire, y si usted no conoce a estos falsos maestros, que de pronto usted no ha visto ningún falso maestro alguna vez, les prometo que en algún momento de su vida usted va a conocer por lo menos a uno, porque la televisión está llena de todos ellos. Y por esa razón usted tiene que estar preparado, para que, como Pablo dice, para que usted no sea llevado por todo tipo de doctrina. Y lo más interesante es que no solo Pablo nos advirtió de los falsos maestros, de los malos ejemplos. El Señor mismo lo hizo. Mateo 7:15. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos lo conoceréis, dice el Señor. El apóstol Juan nos advirtió sobre ellos en sus cartas, en la primera, segunda y tercera de Juan. Dice, hijitos, es la última hora y así como oísteis que el anticristo viene, también ahora han surgido muchos anticristos. Por eso sabemos que es la última hora. Salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. Tremenda palabra, ¿verdad? Y por último, el apóstol Judas nos dice, ¿sabes qué? Esos falsos maestros ya están aquí. Dice Judas, pues algunos hombres se han infiltrado encubiertamente, las cuales desde mucho antes estaban marcados para esta condenación. Impíos que convierten la gracia de nuestro Señor en libertinaje y niegan a nuestro único soberano y Señor Jesucristo. Están en la iglesia, hermano. Aquí yo todavía no creo que no, porque estamos muy pequeñitos. Pero cuando estemos más grandes, observe los buenos ejemplos y los malos ejemplos también. Y no le dé pena, por eso usted se tiene que preparar, no le dé pena para confrontar a uno de esos falsos maestros. Y Judas nos dice en su carta, y no lo voy a buscar, pero que a esos falsos maestros lo confrontemos con amor primero. Y si no nos escucha, entonces nos ponemos más recio. Eso está en Judas, en el libro de Judas. Y esto del enemigo de la cruz, ahí nos dice Pablo que tiene unas características bien específicas. Dice, su fin es perdición. Esto nos revela que el destino de los enemigos de Cristo tienen un final tenebroso y están completamente apartados de Dios. Después nos dice, su Dios es su apetito. Esto nos indica que ellos son unos idólatras porque su apetito físico y emocional se ha convertido en su Dios. Y luego nos dice, su gloria es la vergüenza. Y esto nos muestra que su conciencia está distorsionada porque en vez de evitar el pecado, le dan honra sin importar las consecuencias de ello. Imagínense darle honra al pecado. Y una persona que posee estas características, que es la mayoría de la población, creo yo, el apóstol nos dice que ellos piensan solo en las cosas terrenales. Ahí lo dice Pablo.
Mire, yo le doy gracias a Dios que me hizo su hijo porque no me imagino una vida pensando solo en las cosas terrenales. Le doy gracias a Dios porque Él me transfirió del reino de la oscuridad al reino de su luz admirable. Amén. Y le doy gracias a Dios porque en medio de la mente, porque me dio la mente para entender su palabra y regocijarme en el hecho que ahora tengo una perspectiva no solo terrenal, sino celestial. Amén. Por eso que yo no entiendo cómo la gente deja de ser cristiana. Ellos nunca fueron cristianos. Amén. Y lo último, Pablo nos dice, sabes que yo quiero que reconozcas a los buenos ejemplos. Yo quiero que reconozcas a los malos ejemplos. Pero también quiero que reconozcas cuál es tu motivación. ¿Cuál es tu motivación? Versículos del 20 al 21. A nuestro Dios y Padre, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria, por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a sí mismo. Aquí yo veo por lo menos 4 razones para estar motivados a seguir buscando el ser como Jesús. La primera motivación es que nuestra ciudadanía está en los cielos. Eso debiera motivarnos. En Efesios 2:19 Pablo nos dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Amén. Eso debiera motivarlo, hermano. Colosenses 3 del 1 al 2 dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. En Juan 17, del 14 al 16 dice, les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Somos de una ciudad celestial, hermano. Y Hebreos 11, 13 y 16 es uno de mis favoritos. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubieran estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, que es celestial. Por lo cual Dios se avergüenza de llamarse Dios de ellos, no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Mire, mi hermano, usted tiene una patria celestial que es mejor que todas las casas que usted tuvo aquí en la tierra. Mejor que todas. El apóstol lo dice ahí. Mire, si usted sigue leyendo el capítulo 11 de los Hebreos, usted va a ver que, el libro de los Hebreos, que todo es mejor. Un nuevo pacto es mejor. Todo es mejor. La segunda razón para motivarnos a seguir buscando el ser como Cristo es que ese hogar celestial lo vamos a compartir con el Señor Jesucristo. Amén. Fíjese lo que dice Pablo, de donde también ansiosamente esperamos a nuestro Salvador. ¿Dónde está el Señor ahorita? Bueno, está en todos lados, pero ¿su cuerpo dónde está? En el cielo. Bueno, y entonces dice el apóstol, de donde también, de allá va a venir para acá a raptar a su iglesia, ¿sí o no? Entonces la segunda razón es que nos motivemos porque vamos a compartir ese hogar celestial con Él. Allí es donde está sentado a la derecha del Padre, allí vamos a estar con Él por una eternidad y eso debiera ser una motivación extremadamente grandísima para usted y para mí. Amén. La tercera razón para sentirnos motivados a perseguir el ser como Cristo es que Él, cuando venga a buscar a su iglesia, va a transformar nuestros cuerpos en cuerpos glorificados sin mancha ni corrupción por el poder del ejercicio de su poder. Eso no lo motiva. Ya no va a tener enfermedades, ya no va a tener dolor, ya no va a tener tristeza. Eso no debiera motivar, ¿no cree usted? Ya no va a tomar más medicina. Ya no va a tomar más medicina, no más bombas. Mire, y siempre están
Sí, la gente pregunta, mi esposa es una de esas, que le gusta preguntarme cosas que yo no sé. Que ¿cómo va a ser ese cuerpo? Yo sé que va a ser glorificado, pero ¿tú te imaginas cómo va a ser eso? ¿O cómo te imaginas cómo, cuando venga el rapto, cómo nos vamos a...? Yo no sé, mi amor. Y digo, yo no sé, pero mire, si usted observa bien en la Biblia, en 1 Corintios 15 nos muestra que nuestros cuerpos van a ser reconocibles, porque el Señor lo conocieron. Glorificado. El Señor se le apareció a Pedro, a Pablo y a 500 personas más, y lo reconocieron. Entonces, si a él lo reconocieron, cuando yo tenga el cuerpo glorificado, a mí me van a reconocer. ¿Están conmigo? Amén. Entonces, lo otro, en los evangelios, el Señor atravesó por una pared para entrar donde estaba Tomás y la cuestión. Si el Señor se atravesó por una pared, entonces mi cuerpo también se atravesar por una pared, ¿no cree usted? Amén. Porque va a ser glorificado. Y eso lo debiera animar. O sea, eso es algo bien... ¿Cómo se llama? ¿Cuál es la palabra? No sé qué palabra utilizar, pero eso es lo menos importante. Pero lo que le quiero decir es que, o sea, el hecho de que Cristo va a transformar nuestro cuerpo debiera ser una motivación para que nosotros caminemos buscando, persiguiendo al ser como Él. La cuarta razón es que debiéramos estar motivados a buscar el ser como Él, porque Él es el Dios poderoso y soberano que mantiene todo bajo control. Observen la expresión, por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a sí mismo. Y yo no me podía perder Colosenses 1 del 17 al 18. Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Él es el primero de todo. La preeminencia. Entonces, mi hermano, si el tener un Dios que todo lo controla, todo lo posee, que nada se escapa de su dominio, debiera ser una motivación para usted. Para seguir persiguiendo el ser como Él. No tenemos ninguna excusa válida para dejar de trabajar en nuestro caminar con Cristo hasta llegar a la medida del varón perfecto cuando estemos con Él. Porque si la hay, entonces Cristo ya no es la prioridad. Si usted tiene excusa, Cristo ya no es la prioridad. Pablo dice, no me importa lo que diga tu licencia de conducir, tú tienes un hogar celestial. Amén. Él dice, nuestra dirección permanente se encuentra en una zona diferente. Nuestro nombre está escrito en un libro que solo lo conoce Dios. Y la calle en la cual vamos a vivir está pavimentada con oro. Eso lo dice el libro del Apocalipsis. Nuestra casa es una mansión y allí no hay dolor, ni noche, ni oscuridad, ni infierno, no hay muerte. Allí donde nosotros lo que creemos estaremos por los siglos de los siglos. Amén. Mire, hermano, vivimos en este mundo momentáneamente, si es que somos salvos. Nosotros estamos aquí esperando que Él regrese y llevarnos con Él en nuestros cuerpos glorificados. ¿Está usted dispuesto a caminar con Él? Entonces la pregunta de peso y de urgencia es la que le hice al principio. ¿Quién está imitando aquí? Pablo no nos deja en el terreno de la teoría. Él traza una línea. Hay quienes caminan como ejemplos de Cristo y hay quienes caminan como enemigos de la cruz. No existe un terreno neutral y no existe una imitación a medias. Ustedes no se acuerdan en el libro del Apocalipsis cuando el apóstol Juan habla de los cristianos tibios. No, o eres caliente o eres frío. Eso de tibio no existe, es lo que llaman los cristianos nominales. No sé si has escuchado esa expresión. Gente que va a la iglesia y se cree ser cristiana, pero vive su vida como le da la gana. Eso para mí no es un cristiano. Gracias. Algunos imitan a un mundo que glorifica el apetito, celebra el exceso y se postra en lo temporal. Pero luego están los otros, aquellos que caminan de manera diferente. Aquellos que viven como si pertenecieran a otro lugar, allá arriba. Aquellos cuya ciudadanía no está anclada en este mundo pasajero, sino asegurada en el cielo. Y aquí radica su poder. Tú te vas a convertir en aquello que tú imitas.
Si imitas al mundo, te vas a parecer al mundo. Si imitas a Cristo, vas a ser transformado con respecto a lo eterno. Pablo nos hace un llamado a seguir su ejemplo. ¿Por qué? Porque su vida fue modelada a la imagen de Cristo. Su sufrimiento, su disciplina, su enfoque, su esperanza, todo emanaba de una sola fuente, hermano, que era Jesús mismo. Por tanto, no se trata de copiar una personalidad. Se trata de conformarse a una persona, que es Cristo. Y esa persona vendrá de nuevo. Cristo va a venir a buscar a su iglesia y nos va a llevar con él. El mismo Salvador que aguardamos no nos dejará tal como somos. Él transformará nuestro cuerpo humilde para hacerlo semejante a su cuerpo glorioso. Toda debilidad, todo temblor, toda limitación, toda carga que soportamos en esta vida será sometida a su autoridad y renovada en su poder. Amén. Esa es nuestra esperanza, ese es nuestro rumbo, ese debiera ser nuestro modelo. Así que yo le pregunto de nuevo, ¿quién está imitando a quién en tu vida? ¿Estás imitando los buenos ejemplos o estás imitando los malos ejemplos? Cuando la gente te observa, ¿qué ve? ¿Ve santidad o ve mundanalidad? Y cuando tú tomas decisiones, ¿a quién sigues? ¿A los expertos en el mundo o a la palabra de Dios, que es infalible? Usted toma la decisión. Vamos ahora. Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo Jesús, te doy las gracias, Señor, porque tú eres un Dios maravilloso, un Dios eterno, un Dios perfecto. Por lo tanto, Señor, a ti te imitamos, Padre. Y a esos buenos ejemplos que tú has puesto en nuestras vidas, Señor, pon aún todavía más. Porque algunos de nosotros estamos un poquito medios, como decían en mi país, frijolillos. Que necesitamos un poquito más de cocinar. Padre, ahora que vamos a tener una convivencia con nuestra iglesia en inglés, Señor, permite que se crea un lazo eterno allí, Señor, que se crea un lazo amistable, Señor, que nos conozcamos los unos a los otros, que nos amemos los unos a los otros, Señor, y que nos brindemos, Señor, la compañía de estar con un hermano en Cristo. Ayúdanos, Padre, a tener un buen momento y un buen día y una buena semana. Gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Y amén.